bastante complicada de búsqueda de trabajo, justamente por la situación coyuntural en la que nos encontramos ahorita. Es que la demanda laboral se ha incrementado de forma exponencial, ¿no? Y realmente hoy en día es mucho más complicado encontrar un puesto de trabajo. Sí, de por sí, en una situación normal ya era bastante complejo, pues esta situación se ha agravado, ¿no? Entonces, eso es uno de los motivos que nos lleva a nosotros a realizar este curso para poderlos apoyar en su búsqueda de empleo. Y el día de hoy vamos a ver más específicamente lo que son las entrevistas de trabajo virtuales, porque justamente esta situación coyuntural que venimos pasando ha hecho que las entrevistas cambien su modalidad. Usualmente estábamos acostumbrados a realizar unas entrevistas presenciales. Hoy en día, tanto nosotros como reclutadores, como los mismos postulantes, nos hemos tenido que adaptar a esta nueva modalidad, que son las entrevistas virtuales. Así que vamos a aprender un poco más de ello. Yo soy María Ponce, soy licenciada en Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tengo una especialidad en Gestión del Talento Humano por la Universidad Complutense de Madrid, una maestría en Psicología Organizacional, ya vengo más de 10 años prácticamente trabajando en diversas subáreas del área de gestión de talento humano, reclutamiento, selección, capacitaciones y gestión en general. Actualmente me desempeño como jefe de gestión de talento humano en Hipermercados Totus y a la vez soy docente y fundador de Escuela de Emprendimiento. El día de hoy, gustosa de acompañarlos acá para poderles apoyar en este curso. Listo, chicos, vamos a comenzar. En entender un poco esta nueva modalidad de entrevista de trabajo, que a muchos de nosotros, pues, nos agarra de sorpresa porque venimos estando acostumbrados a una entrevista presencial. Muchos de ustedes seguramente han asistido, han participado de una entrevista presencial, ¿cierto? Pero ¿en qué cambia lo de hoy? ¿En qué cambia lo que ahora estamos viviendo, que son las entrevistas virtuales? Realmente cambia en mucho, tanto ustedes como postulantes, como nosotros como reclutadores, tiene muchas modificaciones que hemos tenido que tener en cuenta. Y yo te comento, desde mi punto de vista de especialista en reclutamiento, en parte nosotros hemos tenido que ser mucho más flexibles con los postulantes al momento de realizar una entrevista, porque definitivamente no podemos comparar una entrevista presencial donde se evalúa a mayor profundidad al candidato, cada reacción, cada gesto que pueda tener el candidato, cada respuesta que pueda dar el candidato, es mucho más fácil poder realizar una entrevista de trabajo. Sin embargo, una entrevista virtual se torna compleja porque desde ya tiene muchas barreras. Barreras empezando del tema de la conexión, el tema del lugar donde se realiza una entrevista y diferentes barreras, pues nosotros como especialistas tenemos que tomar en cuenta para realizar una entrevista adecuada y poder asegurar que este candidato sea el adecuado para el puesto que nosotros estamos buscando. Y no solamente sea un tema de momento, ¿no? Porque muchas veces este tipo de factores hacen que la prueba, la entrevista se sesgue, que quiere decir, por ejemplo, ¿no? Si el candidato se pone nervioso, no es que el candidato sea una persona con alto nivel de ansiedad, o sea, una persona nerviosa, no es eso, ¿no? Sino que la misma circunstancia, la misma modalidad hace que el candidato se ponga de esa manera. Entonces, esa parte es que nosotros hemos tratado de entender, muchos de nosotros hemos tratado de entender esta situación y cambiar un poco esta modalidad de las entrevistas de trabajo, ¿no? Ahora, aquí quiero comentarles algo bien común que tocamos en las entrevistas de trabajo, ¿no? Que son las preguntas que se hacen en una entrevista de trabajo. Escuchaba y leía bastante en las preguntas que ustedes nos habían dejado a través del cuestionario. Y pues para poderles responder,
es que hemos preparado esta lámina, ¿no? La pregunta más usual que veía, que bastante se repetía, era, ¿qué preguntan o qué puedo esperar en una entrevista de trabajo virtual? Pues las preguntas básicas, las preguntas clásicas que uno llega a realizar el candidato y que tú como postulante tienes que tener en cuenta son, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sabes sobre nosotros? Si estás postulando a la empresa, digamos, ABC, tú antes de presentarte a esta empresa ABC, tú tienes que averiguar un poquito de la empresa. Porque créeme que tu entrevistador, tu reclutador, te va a preguntar acerca de la empresa. Entonces se supone que tú, estando interesado en trabajar en esta empresa, tienes que averiguar un poco de eso. Entra a redes sociales, entra a las páginas web de la empresa, información básica definitivamente, ¿no? Pero sí, infórmate un poquito antes de ir a una entrevista de trabajo. ¿Qué más tengo que hacer antes de ir a una entrevista de trabajo? ¿Qué más me tengo que informar? El hecho de la razón por la que tú quieres trabajar. Y es una de las preguntas muy clásicas, ¿no? ¿Por qué quieres trabajar en la empresa ABC? ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? ¿O por qué te interesa el puesto que te ofrecemos? Entonces, ese tipo de preguntas, ese tipo de información es una información básica y clásica que tú tienes que saberla antes de tu entrevista de trabajo. Así que mi recomendación es que averigües un poco antes de asistir a tu entrevista. En mi experiencia te voy a contar, estos son algunos de los ejemplos que he podido rescatar. Los vas a ver así bastante graciosos, yo los que escuché en ese momento, pero créeme que suceden. Por ejemplo, recuerdo una vez yo preguntaba a un candidato, ¿no? ¿Qué sabes de nosotros? ¿Qué sabes de la empresa ABC? Le vamos a poner así el nombre. ¿Qué sabes de la empresa ABC? Y el candidato pues, me dice, nada, bueno, recién me han llamado ayer. ¿Tú crees? ¿Esa es una respuesta adecuada? O me dicen, ¿no? Muy poco, la verdad que yo no tenía internet para buscar. Entonces, aunque no lo creas, este tipo de respuestas se dan. Entonces, si es que tú estás tomando en cuenta las recomendaciones que yo te estoy dando, buscas información de la empresa, te informas un poco más, te interesas por esta empresa que te ha llamado, pues tú vas a poder responder con normalidad, con toda tranquilidad este tipo de preguntas. Entonces, siempre prepárate antes de tu entrevista de trabajo. Otra de las preguntas clásicas es ¿por qué quieres trabajar con nosotros, no? Y por ahí escuchaba algunas respuestas que me decían, porque estoy sin trabajo. ¿Tú crees que yo le voy a considerar dentro de mi terna de candidatos finales a una persona que me pueda decir así, porque simplemente estoy sin trabajo? Yo como reclutador quiero una persona que realmente le interese porque quiere crecer profesionalmente, porque quiere aprender más, porque quiere desarrollarse en la organización, pero no porque simplemente estoy sin trabajo, ¿no? Entonces hay que profundizar un poco más ese tipo de respuestas. O, por ejemplo, otra respuesta que me dan por ahí, ¿no? Porque en la empresa en la que estoy trabajando ahorita me tratan mal, me pagan mal, mi jefe es así. Un tema de ética, yo te recomiendo que nunca hables mal de la empresa en la que tú estás trabajando actualmente o la empresa en la que estuviste trabajando recientemente. ¿Por qué? Yo como reclutador te digo, si tú me das una respuesta de ese tipo, yo voy a pensar que de la misma manera como te estás expresando de esta empresa en la que tú estás trabajando ahorita, que te pagan mal, que te tratan mal, que tienes un mal jefe, yo puedo pensar, el día que salgas de mi corporación, vas a tener ese mismo pensamiento negativo. Entonces, nosotros como reclutadores buscamos personas que aporten a la organización y que se lleven una buena impresión de la organización.
Entonces, no buscamos este tipo de personas y definitivamente sé que muchos colegas míos en reclutamiento comparten esta opinión, más que nada en las corporaciones grandes compartimos este tipo de ideas, ¿no? Ya que las evaluaciones que realizamos ya no se realizan como antes, ¿no? Antes hablábamos de una evaluación en la que consideramos pues la experiencia laboral, aquella persona que tenía un título profesional, que tenía 10, 20 años de experiencia laboral, pues era la persona ideal, ¿no? No había más que decir. Hoy en día evaluamos competencias, habilidades, destrezas de los candidatos. Eso es lo que evaluamos hoy en día, comportamientos de los candidatos, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con este tipo de respuestas. Acuérdate que en cada respuesta que tú vayas a dar, nosotros lo estamos interpretando. Entonces, otra de las preguntas muy comunes es, ¿por qué te interesa el puesto que ofrecemos, no? Y muchas veces me decían, no he leído muy bien, ¿qué es lo que tendría que hacer específicamente? O me dice, ¿no? ¿Por qué te interesa el puesto al que nosotros estamos ofreciendo? Y dice, porque necesito trabajar, simplemente. No, buscamos una persona que realmente le interese el puesto por las funciones que va a realizar. Porque una persona que realmente le gustan las funciones, va a trabajar en aquello que le gusta, es una persona que tiene una muy buena proyección en la organización. Y nosotros como reclutadores no buscamos una persona temporal, no buscamos una persona que va a estar con nosotros pues porque necesita el trabajo un par de meses y de ahí le pagamos y de ahí se va a desaparecer. No buscamos ese tipo de personas, buscamos personas que se queden en nuestra organización porque nosotros como corporativo invertimos en esta persona, invertimos tiempo de capacitación, e invertimos muchas cosas en esta persona para que se vaya desarrollando, pues, ¿no? Y obviamente lo que menos queremos nosotros como reclutadores es que esta persona, después de haber invertido tanto, se vaya, se retire de la organización en un poco tiempo, ¿no? En un corto tiempo. Entonces, averigüémonos bien esta información. Aquí te dejo los tips para que tú vayas pensando todo esto que tienes que tener en cuenta, que tienes que saber antes de tu entrevista de trabajo y puedas ir preparado a tu entrevista de trabajo. ¿Sí? Chicos, de rato en rato vamos a hacer así algunas pausas para que ustedes con toda confianza levanten la mano, activamos el micro y yo les voy ayudando con mucho gusto en todas las preguntas que puedan tener. Así que, listo. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Me pueden escribir por el chat también, si es que alguien tiene alguna pregunta por ahí, o levantan la mano y automáticamente Xiomara les va a dar el micro para poder hacer sus preguntas y yo les voy a poder absolverlas. Así es, chicos. Pueden escribir por el chat o levantar la mano para poder ir respondiendo a las dudas que tengan hasta el momento. ¿Sí, Pilar? Listo. Pilar, ¿sí? ¿Puedes activar tu audio? Ajá, ya está. Listo. Hola, Cuéntanos. hola, ¿qué tal? Mi pregunta es, o sea, de acuerdo a lo que están exponiendo, o sea, no puedo ser sincera en cómo me sentí de repente en alguna empresa laboral. No puedo expresar si me sentí mal. No puedo hacer eso, o sea, no lo toman a bien. Esa es mi pregunta. Uno puede entender, hola Pilar, mira, uno puede entender que tal vez tú te hayas sentido incómoda con la forma en la que hayas salido de la última organización, pero lo que no es correcto es hablar mal de esta organización. Se entiende, se respeta tu posición definitivamente, pero lo que sí yo no comparto, y yo creo que la mayoría de colegas míos reclutadores no comparten, es que se puedan expresar mal de la organización o del jefe, ¿no? De las personas que tal vez en algún momento estuvieron en la organización apoyando. Ah, ya, no, eso sí me queda claro, que no, me iba por el lado del sentimiento, ¿no? Por ese lado nada más me iba. Del otro estoy completamente de acuerdo. Exacto. Ok, Pilar. Ahí tenemos algunas preguntas del chat. Me dice, ¿no? Andrea, ¿cómo estás, Andrea? Veo tu pregunta por ahí. Si me preguntan por qué deseo renunciar,
podría responder sin hablar bien de la empresa, sin hablar bien de la empresa en la que estoy. Entiendo, Andrea, ¿tienes micro para poderte entender mejor tu pregunta? ¿Tienes micro para activarte? ¿No? A ver, te entiendo un poco por ahí tu pregunta, ¿no? Y si es que algún reclutador... Ah, ya. Ahora sí. Perdón, quise decir sin hablar mal, nos dice Andrea. Ok. Ahora sí. Te entiendo mucho mejor. Entiendo que tal vez ahorita tú estás trabajando y tu pregunta es, ¿qué pasa si el reclutador te dice, no? ¿Por qué deseas renunciar a esta empresa? Hay motivos adecuados por lo que uno desea renunciar, sin necesidad, obviamente, de hablar mal de la compañía, porque finalmente, recordémonos que la decisión de renunciar depende de uno mismo, depende de nosotros como personas. Entonces, una de las consideraciones que podías tener ahí, por ejemplo, es porque simplemente yo he tenido en cuenta, o yo creo, pues que he llegado a mi tope en esta organización y yo lo que estoy buscando actualmente es un crecimiento. Puede ser una respuesta bastante aceptable, ¿no? Sin necesidad de hablar mal de la otra compañía o decir, no, bueno, en la compañía que ahorita yo me encuentro, siento que ya no puedo crecer más en la organización o tal vez ya no puedo tener los beneficios que yo debería tener considerando los conocimientos que yo ya tengo, ¿no? Entonces, también es válido, no hablas mal de la organización, pero se valora el hecho de que tú ya eres más y no estás teniendo lo necesario o lo que esperas en esa organización. ¿Quedó claro, Andrea? Por ahí la respuesta. Si tienes alguna duda, igual me escribes por el chat, creo que no tienes audio. Por ahí tenemos también a Catherine. Si el trabajador de verdad estuvo teniendo dificultades en su antiguo empleo, no debería ser sincero. Como le explicaba hace un momento, ¿no? No es que no seas sincero, o sea, tú puedes expresar que puedas tener dificultades en la organización anterior en la que tú estuviste trabajando, definitivamente, pero lo que no puedes hacer y lo que no se ve éticamente bien es que tú hables mal de la compañía. Puedes decir que tú te sentías mal, tú como colaborador sentías que no te valoraban, tal vez, ¿no? Tú sentías que tal vez tú ya habías alcanzado un mayor nivel de desempeño, un mayor nivel de conocimientos, pero sin embargo, tal vez no te retribuían de la manera adecuada, válido. Pero lo que no es válido es hablar mal de la compañía, ¿no? La compañía trata mal a sus empleados, la compañía paga de lo peor, la compañía está despidiendo gente, la compañía va a hacer esto, no, o sea, evita esos malos comentarios, ¿no? Finalmente, como yo les decía, la decisión de renunciar a esta otra compañía ha sido de ustedes, motivos los tienen, pero los motivos son de ustedes, no con la necesidad de hablar mal de la compañía en la que han salido. Dice sí, a ver, vamos a ver otra pregunta por ahí. Irina, si uno no tiene experiencia en el rubro, pero te gustaría aprender de esa nueva área, ¿cómo puedo desenvolverme en la entrevista? Mira, son cosas muy distintas. Tu entrevistador, para empezar, desde el momento que ya te ha llamado para una entrevista, sabe que tú no tienes experiencia. ¿Por qué? Porque tú primero has presentado tu currículum vitae o has pasado por una prueba de competencias. Entonces, al realizar eso, ya tu entrevistador tiene conocimientos por dónde va a ir tu entrevista. Recordémonos que no hay preguntas fijas para todo entrevistador, todo depende de cada postulante, ¿no? Cada postulante, cada caso es totalmente distinto. Entonces, si tú todavía no tienes experiencia en ese rubro, tu entrevistador va a ir más que nada por el lado de tus competencias, por el lado que esperas en este nuevo puesto, qué podrías aportar, qué conocimientos, experiencia no la tienes, pero qué conocimientos tú tienes para aportar a este nuevo puesto. Por ese lado más entiendo que podría ir tu entrevista.
también tengamos en cuenta que la entrevista es el último filtro prácticamente de un proceso de selección. Hay muchas variables antes de llegar a tu entrevista final. Antes has tenido que enviar el currículo, antes has tenido que pasar evaluación de competencias, antes has tenido que pasar una evaluación psicológica, evaluación de conocimientos, dependiendo de cada organización. Y ya finalmente, recién pasas a una entrevista de trabajo. Listo, ahí Andrea nos dice muchas gracias, quedó clara la información. Entonces, Pierina también nos dice muchas gracias. Listo, chicos, si no hay ninguna pregunta más por ahí, vamos a continuar. Y pues aquí vamos a ver los aspectos que tienen que tener en cuenta para una buena entrevista de trabajo. Yo considero que básicamente tienen que considerar 3 aspectos: tus competencias, tus conocimientos y algo que a veces muchos lo dejan de lado, muchos no lo consideran importante, pero con mi experiencia te voy a decir que muchas veces la presentación personal puede definir un puesto de trabajo. Así que considera todos estos aspectos porque todos son importantes. En la parte de conocimientos, recuerda que tú primero has presentado tu currículum vitae y en tu currículum vitae has debido de poner toda la información verídica que tú tienes hasta el momento. Y yo te digo y te resalto la parte que esta información tiene que ser verídica, porque si tú pusiste una información, tal vez por querer quedar bien, tal vez estás estudiando en la universidad de 9º ciclo y colocas egresado de universidad, ¿no? Porque recordemos también que los procesos de selección en las entidades privadas no te piden en su mayoría documentación inicialmente, ¿no? A diferencia de las entidades públicas. Entonces, fácilmente tú puedes colocar en tu currículum vitae que ya eres egresado para pasar hasta una entrevista final. Que puedes hacerlo, estás en toda la libertad. Pero ¿qué va a pasar? Y te digo de experiencia, que el momento que tú pases tu entrevista de trabajo y tu reclutador tenga tu currículum vitae en mano y te haga una pregunta referente a eso, te vas a poner nervioso. Y cuando tú te pones nervioso en una entrevista de trabajo, prácticamente el 80% ya de la entrevista dalo por perdido. Y tú tienes que entrar con un nivel emocional estándar. Tienes que manejar bien tus emociones y eso es algo primordial para que tú pases una entrevista de trabajo. Más que los conocimientos que tú vas a tener, es que tú tengas una estabilidad emocional. Así que, ¿cómo vas a lograr no se desestabilice tus emociones al momento que tú estás pasando una entrevista? Te doy un tip: coloca lo real en tu currículum. Si mientes, te vas a poner nervioso y te va a generar la inestabilidad. Otro aspecto a tener en cuenta es que demuestres las habilidades, las aptitudes que tú primero has colocado en tu currículum vitae. Bien, recordemos que el currículum vitae es la primera impresión que va a recibir el reclutador, ¿cierto? Y tú en tu currículum vitae, porque ya estamos hablando hoy en día de los currículums modernos, ya no los de antes, porque definitivamente están desfasados. Los currículum vitae de ahora muestran y especifican todo lo que son las habilidades, las aptitudes que tú puedas tener. Entonces, ahí tú vas a detallar todo este tipo de habilidades que tienes y al momento de tu entrevista, obviamente, uno como reclutador va a validar esas habilidades que tú mismo estás mencionando que tienes en tu currículum vitae. Si tú vas a poner una de mis competencias más resaltantes es que soy una persona muy puntual y tu entrevistador te llama para hacer tu entrevista virtual a las 8 de la mañana, porque habían quedado a las 8 de la mañana y tú a las 8 de la mañana todavía estás durmiendo, y le escribes un WhatsApp, le dices, un favor, me llamas a las 8:30, me conecto a 8:30, no estás siendo coherente. No estás demostrando la competencia que tú has colocado en tu currículum vitae. Tú en tu currículum vitae has puesto que eres puntual. Y con esa actitud no le estás demostrando. Entonces, lo que hacemos en una entrevista de trabajo es validar competencias. Lo que tú dices en el papel, validamos con lo que tú eres realmente.
es lo que vas a demostrar en tu entrevista de trabajo. Entonces, seamos muy coherentes. Yo les recomiendo, chicos, seamos muy coherentes al momento que ponen una información en el currículum y al momento que ustedes van a demostrarlo en la entrevista de trabajo. Y finalmente, como les comentaba, ¿no? Algo básico, indispensable, es que el aspecto personal que ustedes pueden tener, el aspecto físico, el orden, la limpieza, la vestimenta que ustedes puedan presentar ese día, pues tiene que ser una buena impresión para tu reclutador. No solamente te alistes, te vistas para una entrevista presencial, sino también para una entrevista virtual, porque finalmente las entrevistas virtuales son a través de una cámara web. ¿Sí? Entonces, de la misma manera te tienes que esforzar. Listo, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta por ahí? Abrimos micros. Pilar. Hola, sí. Hola, Pilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dime, Pilar, te escucho. Gracias. Sí, una pregunta ahí especificando en el currículum vitae. Si, ¿cómo toman ustedes los reclutadores si, por ejemplo, una persona tiene, por ejemplo, medio año o un año sin trabajar y postula, ¿no? Entonces ustedes, al ver el año, ¿cómo debería afrontar yo ese tipo de preguntas, ¿no? Alguna vez, creo, me pasó, había tenido 6 meses, recuerdo, y les parecía bastante como que extraño que hayas estado sin trabajar durante un largo tiempo. Esa es mi pregunta. Ok. Mira, Pilar, todo es relativo, ¿ya? Por ejemplo, si, digamos, es un candidato recién está en la universidad, que recién es muy joven, está iniciando en su vida laboral y pues no tiene la continuidad en este caso, ¿no? Como tú me mencionabas, no tiene 6 meses que haya estado trabajando, yo podría considerarlo es algo normal, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que se le haya cruzado con los estudios, puede ser que haya tenido alguna causal válida, porque justamente recién está empezando este proceso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es una persona ya mayor, va pues un año sin trabajar, ¿no? Una persona que tiene carga familiar, me parecería extraño, ¿sí? Me llamaría bastante la atención, ¿por qué una persona que ya tiene cierta responsabilidad familiar, por qué no ha trabajado un año, ¿no? Y más que descartar a esta persona, a este postulante, sí, yo creo que tu reclutador, y yo también lo haría, créeme, indagaría un poco más allá, o sea, ¿cuál fue tu causal, no? ¿Cuál fue tu razón por la cual tú dejaste de trabajar tanto tiempo? Y pues definitivamente, si tú tienes una causa válida, muchas veces, por ejemplo, yo he preguntado y bien recuerdo que me decían, yo he dejado el trabajo por el nacimiento de mi hijo. Lo entiendo y eso es comprensible, ¿no? Ahora, por ejemplo, habían otros casos que me decían, bueno, yo he dejado el trabajo porque simplemente quería pasar mi año sabático, no quería trabajar. Entonces, sí, como que ese tipo de personas me dejaría mucho que pensar, ¿no? O sea, si tal vez yo lo contrato y de pronto quiere pasar nuevamente su año sabático, pues me deja y renuncia al puesto. Entonces, mucho va a depender cuál es la razón a la que llevó a este postulante a no trabajar por este periodo de tiempo. Ahora, por un tema de desfasarse en conocimientos, que también es importante por el tema que tú estás mencionando, depende también, depende porque también todo es relativo, depende del puesto. Por ejemplo, si yo tengo que cubrir un puesto de contador general, voy a cubrir un puesto de contador y no viene trabajando un año, pues definitivamente optaría por otro candidato. ¿Por qué? Porque la contabilidad se va actualizando constantemente. Las normativas, los NIF se van actualizando constantemente. Entonces, contratar a una persona que no ha elaborado todo un año es una persona que en conocimientos está desfasada. Entonces, no me ayudaría, no me aportaría. Pero si es para otro tipo de puestos, por ejemplo, si es una persona que voy a contratar
un vendedor de electrodomésticos que lo voy a contratar y no ha trabajado todo un año, no habría ningún inconveniente, porque no hay conocimiento que se ha perdido. Un vendedor, yo valido más su habilidad de ventas, su facilidad de comunicación, más el conocimiento que pueda tener. El conocimiento lo aprenderá en mi organización, de los productos de lo que yo vendo probablemente, ¿no? Pero en el caso otro que sí te comentaba del contador, pues sí, un año sin conocimiento, sin actualización, sí está en desventaja definitivamente, ¿no? Listo, Pilar, espero haberte ayudado por ahí. Por ahí veo otra pregunta más, Brigitte. ¿Cómo estás, Brigitte? Por ejemplo, con esto del COVID, y la verdad, todo este tema del COVID ha sido muy complicado para muchos. Yo me quedé sin trabajo desde marzo. ¿Cómo podría decirlo en la entrevista para que no se malinterprete de repente? Si mi profesión es psicología organizacional, en el área de reclutamiento y selección del área. Mira, esta es una de las respuestas de las que yo vengo escuchando a diario. Justo en la mañana hacía unos procesos de selección, unas entrevistas virtuales estaba haciendo para cubrir unos puestos que tengo pendientes en la compañía. Y créeme, un 80% me decía, he dejado mis estudios del tema del COVID. He dejado de trabajar porque me despidieron por recorte personal por el COVID. Es una causal, pues que definitivamente la situación que nosotros nos encontramos la entendemos, ¿no? Esa situación se entiende, no habría por qué tomarlo o tomar nosotros como reclutadores de mala manera. Se entiende la situación que está pasando en este momento el país, ¿no? Entonces, espero haberte ayudado por ahí. Tenemos a Jessica que está con la mano para intervenir. Y bueno, Yamir, ahí lo vi con el... María, dame un segundito, por favor, por ahí Brigitte también complementa su pregunta. Nos dice, bien, gracias, nos dice, ¿no? ¿Podría valer decir que he estado tomando cursos? Sí, perfecto. Es una de las preguntas que a mí siempre me gusta hacer en este tema y aprovechando el tema de la coyuntura es, ¿qué has estado haciendo durante tu cuarentena? Entonces, recomiendo y yo espero que este proceso de cuarentena haya sido muy productivo para todos ustedes, ¿no? Entonces, se valora mucho a las personas que han estado llevando un curso, que han estado haciendo ejercicio, que han estado viendo alguna meta, que han estado haciendo tal vez un negocio por internet. Eso es muy valorable, ¿no? Sí, precisamente también por eso nosotros les damos esta plataforma gratuita para que ustedes puedan, tanto en los procesos como en entrevistas, en el CV, decir que han estado capacitándose, ¿no? De alguna forma. Bien, entonces Jessica está hace rato, te voy a activar el audio para que puedas intervenir. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, mire, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que como abogados litigantes independientes manejamos un estudio jurídico privado, ¿no? Y de las cuales, bueno, voy directo porque me gustaría que usted me orientara más que todo en los programas que el Ministerio de la Mujer lanza las convocatorias, ¿no? En el caso de los programas, por ejemplo, contra la violencia, ¿no? Hacia la mujer. Entonces, el caso es lo siguiente, de que yo como independiente veo casos similares, ¿no? A lo que se trata la violencia contra la mujer, integrante del grupo familiar. Pero ocurre de que en las convocatorias hoy en día ahora no solamente aparte que manejo esa experiencia, sino que ahora se está trabajando con personas vulnerables. Entonces, dentro de ellos están, pues, nosotros entendemos vulnerables, todos aquellos que son niños, ¿no? Persona adulta mayor, en personas en riesgo, y mayores de 65, y de las cuales, pues, si bien es cierto, no sé cómo enfocan esta parte de las personas vulnerables, si son por solamente escasos recursos, porque son programas pues gratuitos que hoy en día se están llevando por el Estado, estas defensas contra la violencia,
y que, bueno, nosotros como independientes, pues obvio, tenemos un adicional, un costo, ¿no? A llevar estos procesos. Si bien es cierto, yo me he presentado a estas convocatorias y manejo esa experiencia, pero de las cuales me caigo con la sorpresa que me salió que no obtengo esa experiencia. Entonces, he preguntado, he consultado, y como usted, bueno, maneja esto en recursos humanos sobre estas evaluaciones, ¿qué opinión tiene usted acerca de lo que me dicen que tal vez deba participar o deba tratar de llevar los casos, tal vez a través de iglesias, ¿no? Como patrocinios gratuitos para tal vez adquirir o ver que estoy haciendo un trabajo también social hacia personas vulnerables, ¿no? Entonces, eso sería válido, tal vez yo presentarme ante una iglesia, ofrecer mis servicios gratuitos para poder adquirir de esa manera esa experiencia con las personas vulnerables, o tal vez dar charlas gratuitas en las municipalidades donde me den una constancia que yo estoy haciendo un trabajo social, o lo que yo hago tampoco es un trabajo social como abogada independiente. Muchas gracias. Listo. A ver, Jessica, yo te comento, los procesos del sector público son procesos muy estructurados, a diferencia de un proceso de selección del sector privado. En el sector público, y es lo que te entiendo, lo que tú estás postulando, tienen una base en la que específicamente te detallan cuál es la experiencia que tú requieres, qué documentación específica te van a validar para esa experiencia. Entonces, lo único que te podría recomendar acá es que verifiques cuáles son las bases de ese concurso al cual tú estás postulando, para que tú te puedas adaptar, para que puedas adaptar tu perfil hacia esta convocatoria. Porque en el sector público es muy, muy recto, muy específico. No puedes poner una documentación que no es afín a lo que ellos están pidiendo, porque simplemente no te la van a validar. A diferencia del sector privado, ¿no? Es bastante abierto en ese sentido. Entonces, mi recomendación es que busques bien, te informes bien de cuáles son los requerimientos, el perfil exacto de lo que está buscando este puesto de trabajo para que tú te puedas adaptar a ello. Listo, Jessica, espero haberte ayudado. Ok, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Listo. Ahí tenemos otra pregunta. Sería mucho mejor si es que prenden sus audios. A ver, tenemos ahí a Diana. Diana nos dice, en caso de las personas que no tienen experiencia y quieren iniciar su vida laboral, ¿cuáles son los puntos que valoran más para que sea apta para el puesto de trabajo? Si no tienes todavía experiencia laboral, las competencias definitivamente, porque si tú no tienes experiencia, debes estar postulando a un puesto inicial, sea practicante, sea asistente, sea auxiliar. Entonces, si estás aplicando este tipo de puestos, no te van a pedir una amplia experiencia en conocimientos, te van a pedir más que nada las competencias que tú puedas tener. Yo sé que todavía muchas empresas privadas siguen trabajando bajo esta modalidad bastante tradicional de realizar sus procesos de selección basados en la experiencia, en los conocimientos netamente que tiene el candidato. Pero hoy en día ya no hablamos, o sea, la mayoría de las corporaciones grandes, por lo menos, ya no hablamos de ese tipo de evaluaciones. Valoramos mucho una evaluación por competencias, una evaluación en la que vemos más a las habilidades del candidato. Que finalmente los conocimientos los vas a poder aprender una capacitación que te pueda brindar la compañía. En 2 meses, 3 meses de capacitación los vas a poder adquirir. Pero las competencias, las habilidades, no las vas a poder adquirir en un corto tiempo. Digamos, si es que estás postulando algo bastante práctico, un puesto de ventas, y no tienes la facilidad de comunicación, no vas a tener una comunicación fluida en 2 meses, en 3 meses, definitivamente. Esto es todo un proceso que el cual tú deberías de trabajar. Pero sí, en 2 meses, en 3 meses, podrías tener los conocimientos necesarios tal vez del producto que vas a tener a través de una capacitación. Entonces, por eso hoy en día hemos migrado de los procesos tradicionales que solamente evalúan experiencia y conocimientos a los procesos a través de habilidades, que es lo más importante que consideramos.
Listo. Diana, espero haber suelto por ahí tu pregunta. Había Tenemos una también, antes de esa. Ajá, la de a Pilar. ver, sí, dime, Xiomara, si tenemos una más por ahí. Sí, la de Geraldine que dice, en el CV es necesario poner todos los trabajos en los que he estado. El CV es bastante complejo, hay toda una información enorme. De hecho, no sé si alguno de ustedes pudo participar en nuestro curso anterior, cómo realizar un CV efectivo, donde pusimos toda la información acerca de cómo tienes que realizar tu currículum vitae. Porque no es solamente darte algunos tips ahorita, depende, cada caso es totalmente distinto, y tendrías que verlo. Igual, mira, yo te comento que nos puedas seguir a través de nuestra página tanto de Facebook como también de YouTube. Ahí colgamos toda nuestra información de nuestros cursos y de ahí puedas ver al más detalle todo acerca del currículum vitae. Ahí tenemos otra pregunta de... Yamir, hola, mi profesión es fisioterapia y tengo experiencia en el rubro de cajero. Yamir, ¿dónde te encuentras? Justo estoy buscando cajeros, Yamir. A ver, mi profesión es fisioterapia y tengo experiencia en cajero. En los últimos meses trabajé en una entidad donde desarrollé cursos y obtuve certificados donde pasa la validación de los cursos. Sería bueno archivarlos dentro de mi CV para que puedan verlo las demás empresas. Sí, también es bastante relativo. Dependiendo del puesto que tú estás aplicando, es necesario adjuntar o no adjuntar cierta documentación. Ahora recordémonos también que las empresas privadas no te piden que tengas un currículum documentado inmediato, ¿no? Ya cuando pasas todo el proceso de selección, recién te van a pedir documentarlo. Y de la misma manera, ¿no? Esta es la parte de currículum vitae que me mencionas. Yo les voy a pedir, sí, que nos centremos un poco en nuestro tema de hoy. El tema de hoy son justamente las entrevistas virtuales. No hay que irnos por otro lado, chicos, si no nos vamos a demorar demasiado, nos salimos un poco del foco del curso de hoy día. Listo, ahí nos dice Diana, muchas gracias. Tenemos a Miguel también en el Estado. El problema es que en todos los procesos convocatorios exigen experiencia en el sector público. Miguel Ángel nos habla por ahí. Exacto, Miguel, sí. O sea, y eso es bastante cuestionable, en verdad, ¿no? La verdad que yo no comparto eso, el hecho de que las empresas del sector público tengan que pedir experiencia en el sector público. ¿Por qué? Porque te restringe. O sea, si tú nunca has tenido experiencia en el sector público, restringe a que puedas participar de un concurso. Bueno, ellos lo llaman concurso en el sector público, no tanto convocatorias, de un concurso público, ¿no? Yo sé que hay algunas entidades públicas que ya están cambiando este requisito bastante exigente. He visto por ahí, por ejemplo, en Sunafil, hace 5 meses más o menos, realizó su convocatoria, su concurso público para fiscalizadores y no requiere experiencia en el sector público, pues nosotros esperamos realmente que eso vaya cambiando. O sea, no debería ser tan restrictivo y pedir solamente a personas que tengan la experiencia en el sector público. Debería ser un poco más amplio, ¿no? Listo, Yamir. Ok. Pilar también nos escribe. Yamir, Yamir nos responde. Yamir, estás en Piura. Uy, Yamir, necesito cajeros para acá, para Lima. A ver, Pilar nos dice, consulta, ¿cómo están tomando las empresas actualmente el tema de la edad? Depende de la organización a la cual estés postulando. Cada organización es totalmente distinta. Cada empresa tiene sus políticas totalmente distintas. Yo te hablo en mi experiencia actual, por ejemplo, nosotros en Totus no tenemos restricción en el tema de la edad. Definitivamente para los puestos operativos somos una empresa bastante inclusiva y no tenemos restricciones en el tema de edad. Lo único que sí estamos considerando ahora por la situación coyuntural es no superar los 65 años, pero esto porque tenemos la norma que lo exige, ¿no? Por el tema que hace un momento lo comentaba, por el tema de vulnerabilidad. No podemos contratar colaboradores
que sean vulnerables, que sean de alto riesgo a un contagio de COVID. Y eso restringe a que solamente podamos contratar hasta los 64 años. Nos dice Yanderi, ahora, se requiere mucho sobre habilidades blandas. Se refiere mucho sobre habilidades blandas. ¿A qué se refieren los reclutadores? Era justo lo que explicaba hace un momento, ¿no? Ya no evaluamos tanto la experiencia, ¿no? Si tiene una persona, antiguamente la persona que venía, el candidato que venía con un título profesional en la mano, pues definitivamente tenía un plus enorme, ¿no? Era alguien que ya estaba llevando la delantera hacia otros candidatos. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque prácticamente son muchos los que tienen una carrera terminada, y pues definitivamente hay que evaluar otro tipo de capacidades en este sentido, ¿no? Entonces lo que evaluamos hoy en día son las habilidades que pueda tener. Como lo comentaba hace un momento, ¿no? Si yo voy a contratar un vendedor, tanto no voy a requerir la experiencia que pueda tener este vendedor. Yo tengo un vendedor, digamos, que tiene 10 años de experiencia, pero que no tiene fluidez en comunicación. Y tengo el vendedor B, que no tiene experiencia, te lo voy a poner así, no tiene experiencia, pero tiene una fluidez muy buena en comunicación, es muy convincente. Yo me voy a ir por la opción B. No tiene experiencia, pero sé que va a convencer a los clientes por esa fluidez que tiene, por esa habilidad de buena comunicación que tiene. Entonces, está quedando muy desfasado ya este tema de los procesos tradicionales en los que solamente se evalúa la experiencia, la cantidad de años que pueda tener o el título, el documento que pueda tener algún candidato. Está quedando desfasado y está viendo lo que es ahora la parte de las habilidades que puedan tener los candidatos. Listo, Yamir, yo postulé a todos y pasé de finalista, pero aún no me llaman. Qué bueno, Yamir. De hecho, yo te comento así una noticia salida de acá, extra, que sí, ahorita estamos en un proceso de campaña en toda la cadena. Estamos en campaña navideña, es el proceso más complejo en el cual pasamos nosotros la compañía, y están habilitadas los procesos de selección para muchos puestos. Entonces, ya probablemente te deben estar llamando. Si has pasado ya prácticamente todo el proceso, debes estar por la etapa final, pues mucha suerte por ahí. Esperemos que te puedan llamar, porque ya se deben estar cubriendo los puestos para la campaña navideña a más tardar el próximo mes. Listo, por ahí tenemos Nina. Si el candidato postula, entiendo, para un cargo menor a la experiencia y conocimientos que tiene para el puesto, como un magíster que postula para asistente. Mira, la situación que ahorita tenemos, porque nos tenemos que ir adaptando a las nuevas situaciones, esto se va a hacer más común. Lo que normalmente nos parecía a nosotros raro, un magíster pueda estar postulando, pues definitivamente un asistente, que no debería ser, ¿no? Porque su mismo conocimiento, su experiencia y probablemente las habilidades que ya ha desarrollado a este nivel, pues implican un puesto mayor. Eso era hasta hace un tiempo, ¿no? Nos parecería raro. Hoy en día, con esta situación que estamos pasando, nos puede parecer algo normal. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas que han quedado sin trabajo, muchos gerentes de compañías grandes que han quedado sin trabajo. ¿Cuántas corporaciones grandes han quebrado? ¿Cuánta gente se ha quedado sin trabajo? Y es entendible que tal vez hoy en día un jefe de gestión humana, un jefe de contabilidad busque un puesto de asistente por la misma necesidad en la que nos encontramos, ¿no? Hoy en día esa situación es comprensible. Listo, chicos. ¿Tenemos alguna otra pregunta más por ahí? Vamos avanzando. Listo. Avanzando para que no nos gane la hora también. Una de las preguntas clásicas que hace un entrevistador al momento de ya finalizar la entrevista de trabajo es que te invita a ti como postulante que puedas hacer una pregunta.
Y seguramente si tú ya has pasado por este proceso, si tú ya has pasado por una entrevista, lo has podido escuchar, ¿no? Y te mencionas, ¿no? ¿Y tú tienes alguna duda o tú tienes algo más que preguntarnos a nosotros? ¿No? Y probablemente te habrás quedado pensando ese rato, pues, no, yo qué voy a preguntar, se supone que es el reclutador el que me pregunta. Sí, pero en verdad hacemos eso también muchas veces para conocer para dónde va la expectativa del postulante, ¿no? ¿Para dónde va el interés del postulante? Entonces, las respuestas más comunes y las más sugeribles son, por ejemplo, preguntar un poco más de las funciones, ¿no? Entendemos que esta persona va a estar más interesada por qué es lo que va a hacer, cómo va a aportar en la organización. Entonces, pregunta, pues, ¿y qué funciones voy a desarrollaría en caso que pase este proceso de selección? O, por ejemplo, ¿cuál es la modalidad de la contratación, no? También tenemos varias modalidades de contratación. A veces están ofreciendo un puesto part-time, un puesto full time, ¿no? Entonces, jornada reducida, ¿cuál es la modalidad de la contratación? Por ejemplo, otra de la pregunta que tú podrías hacer en estos casos es cuáles son los horarios también de trabajo, ¿no? En muchas empresas manejamos horarios muy variados, horarios rotativos en algunos casos, entonces también es interesante que tú puedas preguntar ese tipo de cosas, demuestra el interés que puedas tener por la organización, beneficios adicionales, qué beneficios adicionales te pueden otorgar también a ti como colaborador. El lugar de trabajo, a veces muchas personas desestiman esta pregunta, ¿dónde voy a trabajar? Y definitivamente te terminan enviando, una vez que te contratan, te terminan enviando a una sede que para ti no está cerca a tu domicilio, que te parece demasiado complicada en llegar, y pues finalmente terminas renunciando, ¿no? Entonces es necesario que aclares este tipo de dudas para que en tu proceso ya de incorporación a la compañía no te lleves pues una desilusión, no era tal vez lo que tú esperabas. Entonces pregunta esas cosas para que te queden bien claro y te ayuden también a tomar tu decisión finalmente de querer trabajar o no querer trabajar en esta compañía. Y la vestimenta, muchas veces algunas personas, yo he tenido casos que no les gusta usar un uniforme. Entonces, si para ti es indispensable un uso de un uniforme, bien, es libre en poder preguntar este tipo de cosas, ¿no? Por ahí más que nada podrían ir tus consultas. Por ahí nos escribe Luis Alberto. Podría preguntar a qué puestos podría ascender. Buenísimo, sí, me parece una muy buena pregunta. ¿A qué puestos puedes ascender? Eso me habla muy bien de ti, me habla que tú estás entrando a la organización porque quieres aprender, porque quieres crecer junto con nosotros. ¿Y en cuánto tiempo? Claro, sí, muy buena tu pregunta, Luis Alberto. Ángel nos dice, ¿cuál sería la respuesta correcta cuando el entrevistador te pregunta cuál es tu defecto o tu debilidad? Chicos, no hay respuesta correcta. No hay respuesta mala, no hay respuesta buena. Lo que ustedes tienen que hacer es ser sinceros. ¿Por qué te digo? Porque finalmente, si es que tú no eres sincero, tú falseas alguna información simplemente por quedar bien con tu entrevistador, entonces tú le dices, no, mira, yo soy una persona bastante sociable y bastante comunicativa. Ok, ¿no? Tal vez el entrevistador en tus palabras te contrata para el puesto de vendedor, que el vendedor tiene que ser una persona así con mucha comunicación. ¿Sabes qué va a pasar? Este puesto de vendedor no es para ti, definitivamente. Si tú eres introvertido, no tienes facilidad de comunicación, este puesto no va a ser para ti. Y finalmente, pues, en un corto tiempo te vas a terminar desmotivando y saliendo de la organización. Entonces, lo ideal es que digas la verdad para que el reclutador pueda ver cuál es el puesto ideal según tu perfil, según tus habilidades, según tu forma de ser, podrías encajar. Shakira Gómez nos dice, soy sincero y no me contratan. ¿Sabes qué? Depende mucho de la organización a donde vayas, definitivamente. Por ejemplo, ¿no? A veces algunas organizaciones son muy conservadoras. Mayormente hablamos de las organizaciones públicas, ¿no? Son empresas muy conservadoras. Y si tú tienes una característica de personalidad distinta a esta, no vas a encajar.
No es que tú seas mala, definitivamente, Shakira, no es que seas mala y no es que no te contrate porque seas mala, no, es que simplemente esta organización no es la correcta para ti. Tú tienes que buscar una organización en la que tú compartas los valores de esta organización. Tal vez si eres una persona así, muy, muy alegre, eres una persona muy abierta de pensamientos, busca una organización que sea justamente de esa manera, ¿no? Que tú puedas ver tal vez en sus redes sociales. Mira, lo que ahora está bastante en boga, que es el LinkedIn, entra el LinkedIn de las organizaciones para que te puedas enterar cómo manejan su cultura organizacional cada compañía. Y sé que vas a encontrar una compañía que comparta tus cualidades, que comparta tu forma de ser. Ahí tenemos a Vania. Nos dice, entonces, sería bueno preguntar por si hay una línea de carrera dentro de la empresa. Sí, sí, Vania, definitivamente. Esa es una muy buena pregunta. Si hay una línea de carrera dentro de la organización, de hecho. Nos dice Pierina también, y si digo que me frustró bajo, si digo que me frustro bajo presión, pero de igual manera continúo con la tarea que me toca realizar. Mira, en la mayoría de las organizaciones hay un trabajo bajo presión, o es con lo que se espera, ¿no? Y justamente lo que esperamos de los candidatos, de las personas que se van a incorporar a trabajar con nosotros, es que estas personas sean tolerantes al trabajo bajo presión. Porque finalmente, si tú misma estás comentando que te frustras en un trabajo que tiene mucha presión, te vas a frustrar finalmente con el trabajo. No lo vas a hacer de buena manera y vas a terminar cansándote y finalmente renunciando. Y eso es lo que menos queremos, ¿no? Me mencionas ahí, vas a continuar haciendo la tarea. Igual voy a continuar haciendo la tarea. Definitivamente vas a continuar haciéndola. Pero, ¿cómo la vas a continuar haciendo? ¿La vas a continuar haciendo con esas mismas ganas, con ese mismo entusiasmo? ¿Te vas a esmerar en hacerlo? Lo dudo bastante. Si estás frustrada, definitivamente no lo vas a hacer así. Lo vas a hacer por cumplir, sí, pero no de una manera como debería ser, ¿no? Listo, Catherine. Por ahí nos dice, ¿se puede preguntar por la cultura organizacional de la empresa? Linda pregunta. Sí, me encanta tu pregunta. De hecho, la cultura organizacional de la empresa. Hoy en día es muy importante saber cómo es la cultura de la empresa. Cada empresa, la cultura es la forma de ser de cada organización. Y cada organización tiene una forma de ser totalmente distinta a otra. Y es importante que tú como postulante te puedas interesar por esto, porque finalmente va a ser a donde tú vas a pertenecer si es que llegas a ser elegido. Es como una familia donde tú vas a incorporar y es necesario saber cómo es esta familia para que puedas saber si te vas a sentir bien o no te vas a sentir bien. Listo, chicos. Vamos a continuar. Hasta ahí. Y acá les voy a dar algunos tips que tú tienes que tener en cuenta al momento que vas a realizar la entrevista de trabajo. Hemos visto un poco qué es lo que tienes que saber el antes de, qué es lo que tienes que considerar después de, pero ahorita vamos a ver qué es lo que necesariamente tienes que saber en ese momento. Ya pasaste todo el proceso, te llamaron por teléfono, te dijeron que eres uno de los finalistas para esta entrevista de trabajo, vas a pasarla y te dan una fecha exacta. El día lunes a las 4 de la tarde vas a pasar tu entrevista de trabajo de manera virtual con tal persona, nos vamos a comunicar contigo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta a ese momento? ¿No? Llegó el día lunes, ¿qué es lo que tienes que saber? Entonces, acá te dejo algunos tips. Primero, y esto es básico, hoy en día que estamos hablando de este proceso de selección virtual, es que asegures tu conectividad. Una de las cosas que me pasa día a día, a veces llego a conversar con el candidato, estamos en plena entrevista y se va la conexión, o se le apaga el celular, o sucede algo. Entonces, ese tipo de interferencias, si bien yo como reclutador lo entiendo, porque es parte de la situación definitivamente, se comprende, pero ¿sabes qué va a hacer? Te va a jugar en contra a ti como candidato. ¿Por qué? Porque te vas a poner nervioso. Porque ese rato no vas a saber cómo conectar el celular, no vas a poder saber cómo jalar internet porque perdiste el internet. Entonces, asegúrate que tu conectividad
sea adecuada. Asegúrate que estés en un lugar donde tengas señal, asegúrate que tengas el internet, la cantidad de gigas necesarias que te va a servir para esta entrevista, para que no te pongas nervioso. Finalmente, si tú te pones nervioso, como te había comentado hace un momento, va en contra tuya, ¿no? Prácticamente la entrevista ya no la vas a saber dar de una manera adecuada, como tal vez lo hubieses podido dar si es que tú estabas emocionalmente controlado. Otra de las recomendaciones que te hago es que busques un lugar adecuado. Exacto, mira, yo te comento justo hace 2 días realizaba una entrevista para el puesto de cajero, estamos justo en la búsqueda, y entrevistaba a esta postulante, y la postulante estaba en la cocina. A veces se puede entender ciertas situaciones porque yo puedo entender que tal vez no tiene otro lugar donde realizar la entrevista, tal vez es el único lugar donde tenía señal, podría ser aceptable. Pero ya la situación se empezó a tornar un poco complicada y ya me dejó mucho que pensar de este postulante cuando se veía que él tenía un hijito, el niñito se lanzaba, entonces, y de pronto la veo a esta persona comiendo chicle, entonces, pues me parece una falta de respeto, ¿no? Entonces, siempre trata de mostrar como si estarías en una entrevista presencial, ¿no? Demostrar que te estás esforzando para esta entrevista, que no es simplemente una conversación de un ratito, sino que es una entrevista final. Dale la importancia también, la importancia necesaria también. Entonces, ubica un lugar adecuado. Tal vez no puede ser el lugar más bonito que puedas tener, pero trata de ver formas. Mira, yo te comento, si es que tu entrevista va a ser vía Zoom, trata de ubicar un lugar donde tengas una pared, le puedes colocar tal vez un papel verde, y le pones ahí, tienes la opción del Zoom de cambiar fondo de pantalla, le puedes poner un fondo de una oficina, le puedes poner un fondo de una sala de estar, entonces te va a dar una presencia totalmente distinta, ¿no? Listo, el tercer tip, el saludo, ¿no? Cuando tú tengas a tu entrevistador, cuando ya empezó tu entrevista de trabajo, siempre saluda a la persona que te está entrevistando, tal cual como si estarías en una entrevista presencial. Saluda a la persona, no por el hecho de que ya la tengas ahí, de que simplemente está conectada por el internet, no la vas a saludar, ¿no? Siempre empieza saludando. Es una de las cosas que a veces a muchas personas se les olvida por tensión o por cualquier otro motivo, pero yo te recomiendo que siempre lo puedas tener en cuenta. Aquí otro de los tips bastante importantes es la vestimenta adecuada, ¿sí? Es una entrevista final, esmérate, esfuérzate en tu apariencia. Hace un momento hablábamos acerca de la apariencia. Recuerda también que como tú vas a estar frente a una cámara, pues no se te va a ver de cuerpo completo, ¿no? Como puedes ver ahí en la imagen, ¿no? Es una vestimenta adecuada la que tiene esta persona. Una vestimenta inadecuada en una entrevista presencial. Una vestimenta adecuada para una entrevista virtual. Lo ves así, está sin zapatos, está con short, pero está correctamente vestido para una entrevista virtual. Porque simplemente lo van a ver desde la cintura para arriba y de la cintura para arriba está muy bien presentable. Así que esfuérzate en tu presencia, en la ropa que te vas a poner, ¿no? Bastante importante. Y otra de las recomendaciones que te doy es evita coger el celular, objeto que te distraiga. ¿Por qué? Porque cuando uno como reclutador, como tu entrevistador, ve que tú estás agarrando tal vez el celular, ¿no? Estás así, coges el celular, estás viendo para otro lado, te estás distrayendo. Uno demuestra que no estás tomando interés a esta entrevista,
y no tomas interés en esta entrevista, definitivamente no vas a tomar interés al trabajo si es que tú llegas a ser elegido para este puesto de trabajo. ¿Sí? Eres una persona tal vez que se distrae demasiado, no vas a ser ideal para este puesto. Y finalmente, pues, yo puedo entender que es una persona también que está muy nerviosa y trata de usar algún objeto para bajar su nivel de ansiedad. Entonces te recomiendo que no uses nada en la mano que te distraiga o te genere cierto nivel de ansiedad. Listo. Y la quinta que tenemos, la quinta recomendación, habla en un tono de voz claro, adecuado, no muy bajo, tampoco grites, pero asegúrate que la otra persona, tu entrevistador, te esté escuchando de manera correcta, ¿no? A veces hay mucha interferencia, ¿sí? En el tema de las entrevistas virtuales, hay mucho ruido. Tú asegúrate, pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Me estás escuchando bien? Asegúrate que tú y la información que tú vayas a darle al entrevistador se esté recepcionando de manera correcta. Y eso es uno de los problemas clásicos que sucede al momento de realizar las entrevistas virtuales. Es una distorsión de la comunicación, porque finalmente cuando tú hablas de manera presencial, tú te aseguras que la otra persona te esté escuchando definitivamente, pero cuando tú tienes una barrera, en este caso es la conexión, el celular, la laptop que te estás conectando, entonces tienes que asegurarte que la otra persona te está escuchando de manera clara, para que no se malinterpreten algunas cosas que tú puedas decir. ¿Mm? Perfecto, chicos, hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguien por ahí? ¿Alguna pregunta adicional? Listo, entonces, y algo bastante importante que tú tienes que tener en cuenta, y que lo habíamos comentado también, y que si es que tú tienes esto bien mentalizado, ya tienes una gran parte de tu entrevista ganada, ¿no? La parte emocional es bastante importante al momento de realizar una entrevista de trabajo. Asegúrate de pensar siempre, yo te recomiendo, antes de tu entrevista, mentalízate en que tú tienes los conocimientos, ese puesto va a ser tuyo, tú puedes. Llega con ese entusiasmo, llega con esa mentalidad positiva, porque la mente positiva te va a ayudar a que tú puedas realizar una buena entrevista de trabajo. Si tú vas a entrar pensando en que, uy, creo que yo no soy bueno para este puesto, bueno, pues igual voy a escuchar a ver qué me dice la entrevistadora, pero yo creo que ya no, definitivamente este puesto no es para mí, pues ya desde antes nos estamos mentalizando que esto no va a ser para ustedes. Entonces, no, cambia ese pensamiento, piensa en positivo y yo creo que vas a tener resultados positivos. De ahí nos dice Pierina, muchas gracias por aclarar mis dudas. Qué bueno que quedó claro, Pierina, me alegra mucho. Y bueno, como yo les comentaba, finalmente la entrevista de trabajo es la última parte de un proceso de selección. Para que tú llegues a la entrevista de trabajo, que es la entrevista final, tienes que pasar por una serie de procesos. Y mayormente los más clásicos es empezar por tu currículum vitae, luego pasar por una prueba psicológica. En algunos casos, no en todos, aplican una prueba de conocimientos. Las pruebas de conocimientos las aplican siempre para los casos, por ejemplo, ¿no? Es que vas a contratar un abogado, necesitas conocer cuánto sabe este abogado de las leyes. Si vas a contratar a un contador, por ejemplo, necesitamos saber cuánto sabe a este contador, ¿no? De su información contable, de los documentos que ellos manejan. Entonces, solamente en algunos casos se aplican estas pruebas de conocimientos, pero lo que más se valida es la prueba psicológica, donde justamente se evalúan las habilidades, las competencias del candidato, para que finalmente pasen a la entrevista final, ¿no? Entonces, tienen que pasar todo este proceso antes de pasar a tu entrevista final. Entonces, para que pases a esta entrevista final, es necesario que te esfuerces desde el inicio,
desde el currículum vitae. Si es que no te esfuerzas desde ahí, pues no vas a llegar a este último proceso, que es tu entrevista de trabajo. Y por ahí tenía una de las preguntas que decía, ¿no? ¿Por qué nunca llego a la entrevista final? Porque si yo me esfuerzo, porque si yo presento un bonito currículum adecuado, ¿no? Porque finalmente, o porque si paso la prueba psicológica, nunca me llegan a llamar. Me dicen, sí, nosotros te llamamos. Tú no nos llamas, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca me llevan a llamar a la entrevista final de trabajo. ¿Sabes por qué? Mayormente es uno, porque estás buscando empleo de la manera inadecuada. Estás buscando empleo de manera antigua, repartiendo tu currículum vitae, imprimiendo, repartiendo tu currículum vitae. Hoy en día ya no se busca empleo de esa manera. Hoy en día la situación ha cambiado. Inclusive hablamos hoy en día del janteo. ¿Qué es el janteo? Es que nosotros como reclutadores, como expertos en selección, buscamos a los candidatos. Ustedes como candidatos ya no buscan a la organización. Nosotros los buscamos. Y para eso tienen que manejar su marca personal, tienen que trabajar sus redes sociales, tienen que trabajar su networking. Es todo un proceso que tienen que trabajar, porque esto ya está desfasado. El hecho de que tú lleves de empresa a empresa tu currículum vitae está desfasado. Y si estás buscando de esa manera empleo, ahí está una de las causales por qué no te están llegando a llamar. Otra de las causales es que no estás superando las evaluaciones virtuales por competencias. Tal vez, ok, pasas el primer filtro, pero pasas a una evaluación virtual por competencias. Mayormente nosotros lo trabajamos, ahí les puse un ejemplo abajo, lo manejamos a través de esta arañita de competencias. Y hoy en día esta evaluación de competencias virtual se realiza de manera virtual, a través de una plataforma virtual, donde te hacen una serie de preguntas, muchas veces las preguntas ambiguas, preguntas duplicadas para ver si estás siendo verídico con la información, y finalmente lo que se evalúa a través de esto son las competencias que tú tienes. Entonces, probablemente también tus competencias las vienes trabajando de manera inadecuada. Es por eso que no superas esta evaluación por competencias, muy usual que hacemos hoy en día. Antes, ¿cómo hacía? Antes, ¿cómo eran las evaluaciones por competencias, las evaluaciones psicológicas, para ver cómo era la personalidad del candidato? Seguramente tú te acuerdas, hacían dibujar la persona bajo la lluvia, ¿verdad? Entonces tú le ponías su piso, le dibujabas a la persona, le ponías el paraguas. Entonces, ese era lo clásico, pero eso quedó desfasado. Si tú sigues con ese pensamiento tradicional, no vas a llegar a tu entrevista final de trabajo, y peor aún, vas a poder quedar seleccionado a un puesto de trabajo porque estás buscando de manera inadecuada. Sigues con un pensamiento antiguo, sigues con un pensamiento tradicional. ¿Sí? Entonces, es necesario que conozcas hoy en día de estas nuevas evaluaciones virtuales por competencias que tenemos. Tal vez tampoco no superas una evaluación de ética. Tal vez cuando te pasan una evaluación virtual de ética, por un lado dices sí, por el otro lado dices no. Tienes alta tendencia a no decir las cosas correctamente, ¿no? Entonces, esas son cosas que también te juegan en contra. Entonces, acá te menciono otros de los ejemplos por los cuales no te están llamando finalmente, no estás buscando de forma correcta, no usas herramientas digitales, ¿sí? Sigues con tu currículum impreso en mano, usa las herramientas digitales. Hay una serie de herramientas digitales hoy en día que te ayudan bastante para que tú puedas mejorar este aspecto, puedas trabajar tu marca personal, para hacerte más conocido en el ámbito laboral. Tu marca personal no es nada atractiva. Si no has trabajado para nada tu marca personal hasta ahora, pues nadie te conoce por lo que tú eres bueno. Y no te van a llamar definitivamente. Tu CV aún no es de impacto. Tu CV tal vez también es tradicional, es básico. No resaltas tus habilidades, no resaltas tus competencias. Solamente sigues mencionando cuáles son tu experiencia laboral y tu experiencia profesional que tienes, o los cursos que has llevado. Entonces ya tienes que evolucionar tu currículum vitae para que sea de impacto, porque hay muchos otros candidatos que ya evolucionaron, que ya están presentando un currículum realmente de impacto, donde resaltan sus habilidades, y obviamente pues se va a preferir una contratación a estos candidatos que tienen un currículum más impactante, que vienen trabajando su marca personal. Finalmente, tal vez no estás haciendo networking.
no estás trabajando tu red de contactos, que también es bastante importante hoy en día. Entonces, si es que eso no estás trabajando, chicos, esas son algunas de las causales, tal vez, y yo en mi experiencia les puedo ayudar, por las que no estás siendo llamado tal vez a una entrevista laboral, o finalmente no estás pasando todo el proceso de selección, ¿sí? Entonces, bueno, espero haberlos apoyado hasta ahí. Yo les comento que estamos lanzando también un curso virtual que también les puede ayudar bastante si es que todavía no has desarrollado todo esto, lo que te había comentado. El curso es búsqueda de empleo justamente en épocas de pandemia, justamente en la situación que ahorita estamos pasando, ¿no? Es un curso de acceso inmediato, tienen acceso de por vida también. Si deciden matricularse ahorita en el curso, lo pueden ver mañana, pasado mañana, el próximo mes. Todas las actualizaciones que se sigan haciendo, van a seguirlo viendo, ustedes van a seguir accediendo todos los días, actualizaciones permanentes, siempre realizamos actualizaciones, cada mes se va a estar actualizando. También tenemos un grupo privado de consultas. A través de este grupo privado de consultas, ustedes pueden hacer, así como me escribieron por acá hoy día por el chat, y yo con mucho gusto les absolví todas las preguntas que me dejaron, de la misma manera, por el grupo privado de consultas, pueden hacer sus preguntas y vamos a darles la respuesta lo antes posible. Y en este caso se entrega una constancia de participación de este curso. También, obviamente, la constancia, ustedes saben que les suma puntos para su currículum vitae. Entonces, bastante bueno, bastante validero para ustedes. Ahí les dejo algunos datos de nuestra compañía, Escuela de Emprendimiento, nuestra cuenta corriente. Está a nombre de Consultores Emprende Perú. Pues este curso está costando 99 soles, pero ahorita estamos con un precio de lanzamiento de 58. Pero hoy en día tenemos un precio especial para los que se han conectado, ¿cierto, Xiomara? ¿Solamente para ellos? Sí, exacto, solamente para los que se han conectado hoy día, el precio va a ser de 41 soles. Y aquí Xiomara les va a explicar cómo pueden ingresar y cómo pueden obtener este curso a este precio rebajado. ¿Sí? Listo, chicos, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy conmigo. Acá les dejo con Xiomara para que les pueda ayudar en este proceso. Listo, chicos. Muchas gracias a todos por venir. Les estoy pasando por el chat en este momento el link del curso que Mari Carmen ya nos ha estado explicando. Es el curso Cómo conseguir trabajo en épocas de pandemia. Como les dijo, está a 58. Pero toda esta semana hemos tenido un descuento del Cyber Week que en realidad ha terminado hasta ayer. Pero solo lo estamos aperturando hasta hoy para ustedes, ¿sí? Para hacerlo, tienen que aplicar el cupón Cyber Week, nada más, y va a estar disponible solo hasta hoy día a la medianoche, porque solo podemos activarlo por un día más. Entonces, a todos los que gusten pueden entrar a la página, y así como yo estoy haciendo, le puedes dar en el botoncito de precio Cyber, y te va a llevar a un carrito donde tú puedes poner tus datos. Recuerden siempre poner sus datos completos para que puedan tener el certificado con estos datos que están registrando. Su correo electrónico les va a pedir que lo ingresen 2 veces, así que es importante que lo revisen bien porque ahí es donde les llega toda la información del curso, ¿sí? Y que es de manera personal. Y acá donde dice aplicar descuento es donde realmente ustedes van a poner el cupón que les estoy dando, que es Cyber Week, ¿sí? Entonces, solamente lo escriben y le tienen que dar en el botón aplicar para que ahí ustedes puedan ver reflejado el descuento. Van a tener formas para pagar con cualquier tarjeta de crédito, acepta la plataforma o débito, pago efectivo, si prefieren hacerlo por pago efectivo, PayPal, si es que tienen cuenta de PayPal. ¿Sí? Y como les dijimos, el precio del lanzamiento es 58, en realidad tienen un poco menos de 41 soles, realmente 40.60, ¿sí? Es lo que tienen que pagar y ya está. Recuerden que el curso se conforma de 7 módulos. Aquí está detallado los módulos. En el primero hablamos de marca personal, que ya nos explicó lo importante que es Mari Carmen, ¿sí? Cómo crear un CV de impacto, que es lo que muchos de ustedes han estado ya consultando durante el curso.
las principales fuentes digitales para la búsqueda de empleo, en qué páginas hay que buscar, ¿sí? O por redes sociales. Luego tenemos un gran módulo de LinkedIn, ¿sí? Donde hablamos muchísima información de LinkedIn y cómo la puedes potenciar y utilizar para tu búsqueda de empleo. Las nuevas tendencias de empleo a causa de la pandemia, ¿sí? Trabajo remoto, freelancers, cómo obtener ingresos adicionales. Todo eso lo vemos en el módulo 5. Y en el módulo 6 tenemos el tema de procesos de selección virtuales, ¿no? Cuáles las diferencias, cómo son los procesos de selección con mucho más detalle de lo que hemos visto hoy día, los test psicológicos, los test de tendencias, las evaluaciones y todas las consideraciones que tienes que tener en cuenta para una entrevista de trabajo virtual. Entonces, hoy día hemos visto de manera resumida, por el tiempo que tenemos para este curso gratuito, y en este curso, que tiene muchas más horas de contenido, sí, detallamos cada uno de estos puntos. Por supuesto, quien lo dicta es Mari Carmen, especialista en psicología organizacional y en selección. Acá pueden ver un poco más de información sobre ella y pueden de esta página acceder a la página que estuvimos viendo para que puedan hacer el pago. Como les dijo Mari Carmen, recuerden que el acceso es inmediato, es decir, lo pueden comprar hoy y pueden ahora mismo empezar a ver el curso y aprovechar el domingo o la semana, lo puedes comenzar mañana, pasado, ¿sí? El precio de descuento solo va a estar hasta hoy a la medianoche, quedan menos de 5 horas, un poquito más de 5 horas, así que les recomiendo aprovecharlo porque ya no vamos a tener más este precio. Este curso se ha venido actualizando desde sus primeras versiones, ahora está mucho más potente y realmente a un precio bastante accesible, ¿sí? Entonces, cuéntenos si tienen alguna duda, pregunta. Creo que tenemos algunos ya de los alumnos que están ya en el curso, los tenemos conectados, me parece ver nombres conocidos. Y ellos van a tener esta actualización. Ellos compraron el curso hace 2 semanas y ya no tienen que volver a pagar por el curso, ¿sí? Simplemente se les actualiza de manera automática, ¿sí? Eso es algo súper bueno de estos cursos virtuales y de la plataforma en la que los manejamos. ¿Alguien tiene una pregunta más? Antes de finalizar, nos cuentan.